Bienvenidos a una nueva edición de Máquina del Tiempo. En este capítulo trataremos sobre la figura de José Gervasio Artigas. Analizaremos quién fue, cómo era visto dentro del Río de la Plata y mucho más. Pero sobre todo trataremos de responder a algunas de las incógnitas e interrogantes que más inquietan a los uruguayos en el día de hoy. ¿Es realmente Artigas el prócer nacional? Para ello, contamos con la presencia del licenciado en Ciencias Históricas, Carlos de Masi, que nos ayudará a entender y abordar con mayor profundidad el tópico en cuestión. Sumado a ello, utilizaremos fuentes confiables, visitaremos monumentos y lugares históricos, junto con el análisis de la obra de Juan Manuel Blanes. El 19 de junio de 1764 nace, a pocas cuadras de aquí, en la casa de sus abuelos paternos, José Gervasio Artigas. Pasaron 250 años de aquel origen. ¡Golazo del canario Pablo García! ¿Quién era realmente Artigas? ¿Un intelectual, un guerrero, un político, un comunicador? Y una idealización del héroe perfecto. Nosotros transformamos un mito para lavar la culpa de haber hecho todo lo contrario en la historia de lo que pidió Artigas. Artigas fue un tipo absolutamente real. Como plantea el video anterior, hay que entender y considerar que la figura de Artigas fue una figura muy cuestionada, desde héroe militar, ídolo derrotado, revolucionario social y contrabandista. Existen muchas visiones que difieren sobre quién realmente fue Artigas, y de aquí sale un debate muy controversial. Ahora bien, ¿por qué es que surge esta dualidad de la figura del prócer nacional uruguayo? Para dar respuesta a esta interrogante es que acudimos a una entrevista con Carlos de Masi en la Facultad de Humanidades. Vimos que, buscamos información y vimos que existen muchas visiones relativas a la figura de Artigas. Bueno, la pregunta es ¿por qué que existe esa dualidad de la figura? Bueno, mira, hay varias cosas ahí. Primero, hay una persona que vivió un montón de años, nació en Montevideo, murió en Paraguay, vivió más tiempo en Paraguay que en la ciudad de Montevideo, por ejemplo. Estuvo más tiempo como blandengue que como jefe revolucionario. Es decir, Artigas es una figura complicada porque estrictamente, si vos mirás, hay solo 10 años de la vida de Artigas, de los 80 y pico que vivió, que son, digamos, utilizables históricamente, ¿no? Ahora, el tema es que allí a eso se le, digamos, sería la persona concreta, a eso se le agrega la necesidad de construir comunidad, ¿no? Es decir, los grupos se unifican por alguna razón. Ustedes son estudiantes de quinto, de repente son hinchas de un equipo de fútbol o viven en determinado barrio o cosas por el estilo, y eso les da cierta unidad. Pero cuando se trata de todo un territorio, de todo un país, es más difícil, digamos, gente que viene de distintos orígenes, que no se conocen además. ¿Cómo armar con eso una comunidad? Bueno, una de las herramientas para armar comunidad es justamente esta, la de crear un mito integrador, que reúna lo que la comunidad considera valores positivos. Entonces Artigas representa un poco eso, el Artigas construido, digamos, representa un poco eso, que no tiene mucho que ver con el Artigas real. Es decir, allí hay un proceso de construcción de un héroe. Los héroes se construyen, ninguna persona puede haber vivido, digamos, como Artigas, o como cualquier otro héroe, pero eso se construyen con el tiempo. Nosotros sabemos mucho más de Artigas de lo que Artigas sabía de sí mismo. En determinado momento se aparece la necesidad de construir la comunidad, y uno de los elementos de la comunidad es construir un héroe. En América Latina se hace mucho así, en Europa no. En Europa uno recorre las plazas y no hay estatuas de héroes, pero acá siempre hay. ¿Qué se te viene a la mente al hablar de Artigas como prócer nacional? Bueno, en mi opinión, Artigas es elegido como una figura que da unidad e identidad a todo el territorio uruguayo. Es una figura que reunía las características propias de un líder, solidario, con gran valor humano y carismático. Era uno de los pocos con un proyecto a futuro y una escala increíble. Un dato que se mencionaba es que posiblemente Artigas mantenía de cierta forma una relación con Abraham Lincoln. Sí, con Abraham Lincoln, mediante cartas. Pero claro, Artigas no hablaba inglés, por lo que eran hechas por sus secretarios que lo asesoraban justamente en la escritura. Artigas presentaba un proyecto que se asemejaba mucho a los Estados Unidos, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, las limitaciones de la época le impidieron plasmar su proyecto,
los intereses de los portugueses, del gobierno de Buenos Aires e incluso de aquellos caudillos de nuestro territorio, como por ejemplo algunos como Rivera, anteponían sus intereses propios y de esa forma le impidieron lograr su objetivo. Un dato muy curioso que sirve para reflejar esa construcción es que no existe relato de Artigas de 1815 o 1820, es decir, en el periodo en el que estuvo en la guerra y en la revolución. El único retrato de Artigas es aquel de Paraguay realizado entre 1845 y 1847, cuando tenía alrededor de 80 años. Entonces, para crear la figura de Artigas que conocemos nosotros hoy en día, se tuvo que hacer su retrato como modelo y a partir de allí hacer una reconstrucción en el tiempo hacia atrás. Entonces, ¿el Artigas de la Puerta de Ciudadela es inventado? Sí, totalmente. Fue inventado por Blanes siguiendo el consejo de Andrés Lamas. El pintor le preguntó a Lamas si quería tener la figura del patriota Artigas o del viejo de Paraguay. Y aquí es donde De Masi dice una frase muy interesante, que la figura que tenemos hoy de Artigas es más real que las reales. Existen 3 elementos que no se corresponden con la realidad: el aspecto físico del prócer, su indumentaria y su ubicación. El cuadro lo muestra vestido con el uniforme de los blandengues, algo que no coincide con la verdad, explica la historiadora Alicia Otero en El General Artigas en la Ecografía Nacional. Su retrato, una visión desde el dibujo, el grabado y la pintura. El arquitecto Gabriel Pelufo Linares, director del Museo Blanes, señala que el pintor recrea a Artigas con ropa militar, teniendo como antecedente las fuertes críticas recibidas por el juramento de los 33 orientales, a quienes había pintado como gauchos. Por otro lado, señala la elección de la ubicación es muy curiosa, porque Artigas nunca estuvo en la Ciudadela. Montevideo era el gobierno de los estafadores, el gobierno aliado a Buenos Aires, y siempre estuvo entre sus enemigos, explica. Colocando a Artigas en esa ubicación, Blanes reconcilia simbólicamente a Artigas con la capital uruguaya. ¿Se puede hablar de Artigas como una figura impuesta? Bueno, la verdad es que no. Hubo intenciones de imponer a uno, pero que no fue Artigas, sino que fue Joaquín Suárez. La primera figura histórica a la cual se le hace un monumento en nuestro país es justamente a Joaquín Suárez, aquí en la Plaza de Independencia, enfrente del Palacio de Justicia. ¿Por qué razón? Bueno, porque se pensaba que Joaquín Suárez había defendido la independencia de nuestro territorio en 4 oportunidades: contra los españoles, contra los portugueses, contra los brasileños y contra Rosas. Sacar a Joaquín Suárez de la Plaza de Independencia y ponerlo a Artigas fue un tema de áspero debate, porque en definitiva uno podía decir que Joaquín Suárez fue el hombre que siempre defendió la independencia, mientras que Artigas, por el contrario, se le ofrecieron 2 veces, pero no lo aceptó. Entonces, hay un primer intento de imponer a Joaquín Suárez, de hacerlo una figura querible, una figura con fundamento histórico. Sin embargo, Suárez no pudo funcionar, es decir, Suárez es una persona, una figura urbana, que está vestida como hombre de ciudad, excluye a toda la población urbana. Entonces se encontró la figura de Artigas, una persona que fuera aceptable tanto por la población rural como por la población urbana. Si logra cuestionado en algún aspecto o en algún lugar del territorio, es allí donde deja de ser aceptado, deja de dar unidad. ¿Cómo viste la figura de Artigas dentro de los orientales? ¿Y en el resto del Río de la Plata? Se ve de manera distinta. Es decir, el Artigas del otro lado del río es un Artigas muy conflictivo, aunque en Uruguay también se tiene esa idea. Uruguay tiene una relación compleja con Artigas, por lo que justamente la construcción del héroe sirve para impartir lo que tiene de complicado. Pero sin embargo, el otro lado del río esto no se dio. Buenos Aires lo ve como el principal enemigo, como aquel que envenenó con sus ideas federales a toda la región por 50 años. Entonces, la historia que se enseña en Argentina es la de un Buenos Aires luchando por la paz constitucional y el orden político, y Artigas complicándolo. Entonces, de cierta forma, ¿se puede decir que la versión de Artigas que tienen los argentinos es más real que la que tenemos nosotros? Y no se puede afirmar que sí o que no. Es decir, todas las personas que realmente pueden corroborarlo y plantear la verdad, o sea, las personas que conocieron a Artigas, ya están muertas. Para además, sí, la visión argentina sobre Artigas es la contrafigura a la nuestra, es decir, como el negativo. Acá en Uruguay resaltamos los aspectos positivos, bueno, en Argentina se destacan los aspectos negativos. ¿Qué es lo que sucede para que Artigas se vaya de Paraguay? ¿Se va como una figura derrotada? ¿Por qué con el paso del tiempo deja de verse como un triunfador y pasa a verse como un perdedor? Sí, claramente no solo se va como una figura vencida, sino que también da la sensación de que su presencia había comenzado a estorbar. Es decir, hace 4 años que los orientales estaban en guerra con los portugueses, aunque sin embargo no se ha por vencido, aunque las posibilidades de ganar sean nulas.
Hoy puede parecer muy heroico, pero en aquel momento era inútil pelear una batalla que ya estaba perdida, que había dejado a todo el territorio en crisis y a la muerte de muchos de los orientales. Es allí que se va como un héroe derrotado hacia el Paraguay, donde vive 3 veces más que lo que pasó luchando contra los españoles y contra los portugueses. Es allí donde podemos cuestionarnos cuál es el verdadero Artigas, el contrabandista, el soldado español, el revolucionario. Por el tiempo de duración, el verdadero Artigas fue el campesino del Paraguay. Algunos historiadores hablan de que Artigas fue elegido como el prócer nacional debido a que no estaba vinculado con ningún partido político, mientras otras figuras muy importantes como Lavalleja y Rivera sí lo estaban. Entonces, ¿esto tiene influencia al elegir al primero como mito fundante? No, esa idea de que Artigas no pertenecía a ningún partido político es incorrecta, es parte también de la construcción del héroe. Artigas es el que le da el origen al Partido Federal cuando compone las instrucciones del año 13. Es decir, Artigas está vinculado claramente a un partido. Este Partido Federal es el partido de Juan Manuel de Rosas, que está vinculado con el Partido Blanco en el Uruguay. Por lo tanto, si lo que se quiere hacer es una genealogía política de Artigas, tenemos que vincularlo con dicho partido y no como una figura neutra políticamente. Sin embargo, el Partido Blanco en el correr de su historia, de cierta forma libera la figura de Artigas y deja de apegarlo a sus divisas, mientras que el Partido Colorado lo acepta y destaca el aspecto más institucionalista del mismo. Esto es un punto muy importante, ya que para Artigas se transforme en héroe nacional, tiene que estar despegado de los partidos. Artigas, a su vez, se ha vuelto una figura política de la cual se usa y abusa de sus palabras y doctrina cotidianamente. Cada partido político busca adaptarlo para su beneficio. Esta manipulación se ve en el historiador Jaffe, quien destaca la evidencia de la manipulación de la izquierda al presentar a Artigas como un revolucionario social. Sostiene que lo que hace este sector político es una deformación del reglamento de tierras, porque lo que se plantea no es la eliminación del latifundio, sino sacarle la tierra a los enemigos de la revolución y dársela a los revolucionarios. Al preguntarle a Masi sobre su opinión respecto a esta interpretación, él nos respondió lo siguiente. Si Artigas se vincula con un partido, no puede ser héroe nacional. Y no es que sea héroe nacional porque no se vincula a ningún partido. No se vincula con ningún partido para que sea héroe nacional. Y el reglamento de tierras es lo suficientemente ambiguo como para permitir muchas cosas. Es decir, cierto lo que dice Jaime, y en realidad Artigas no dice nada contra el latifundio. Habla de los malos europeos y peores americanos, pero no habla de los que tienen mucha tierra. Ahora, anda a decirle a un paisano que hay un pedazo de tierra que de esa no, pero que a 20 leguas hay un... A ver, ¿qué te contesta? Es decir, el hecho de que se repartieran tierras y como es, alcanzara a convenir a pedirlas para que te las dieran, y que tuvieras condiciones muy liberales, ser americano, pelear por la revolución, ya con eso ya era tener familia, ya con eso alcanzaba. Pero el hecho es que eso servía como un elemento, digamos, para darle a Artigas una dimensión social que de hecho la tiene. No será el Che Guevara, no estará haciendo la revolución agropecuaria, la reforma agraria, pero está haciendo un cambio, nos está tocando un bien de producción con un criterio social. ¿A quiénes se les da la tierra? Con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. Bueno, ahí tenés un criterio social. Bueno, es decir, lo que hay es una de las múltiples relecturas de la figura de Artigas, que coincide con la sensibilidad de los 60, pero no con la sensibilidad de la izquierda, con la sensibilidad general. El 27 de septiembre de 1974, durante la dictadura cívico-militar, se dispuso la creación de un mausoleo para el depósito de los restos de Artigas. El 19 de junio de 1977, con el presidente Aparicio Méndez, se inauguró el mausoleo. Retornada la democracia, se cuestionó mucho esta utilización del nombre, la imagen y los restos del prócer para el enlazamiento de una dictadura militar. No obstante, una vez que el cuerpo de Artigas es enterrado en el Paraguay, en el libro de entierros del cementerio de Asunción no se especifica dónde fue enterrado. Sumado a esto, es que por sentido común, en aquel entonces, un cuerpo enterrado en una fosa común se descompone en el momento. Entonces, ¿cómo podemos corroborar y saber realmente si los restos del panteón son los de Artigas? Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Aquí ni el más pobre, ni el más rico es mejor que el otro.
Ahora podemos ser lo que queramos. Podemos ser ingleses, franceses. O podemos ser nosotros. Americanos. Estamos llegando al final de este capítulo, pero antes hay que decir que lo que se plantea en el video es una mirada de los hechos, una forma de analizar la figura de Artigas y explicarla. Lo cierto es que la necesidad de construir un prócer que lograra unificar y representar a un campo y una ciudad que estuvieron en conflicto históricamente era necesaria. Sin Artigas, sin su imagen, ¿quién sabe lo que sería el Uruguay hoy? Debemos honrarlo y darnos cuenta de que gracias a él formamos una comunidad. Gracias a él tenemos el orgullo de poder decir somos uruguayos. Nos vemos en la próxima edición de La Máquina del Tiempo.